¿Qué tal? Estamos en Perfiles a propósito del Día Internacional de la Mujer que inició este 8 de marzo de 2021 en esta Semana de las Mujeres organizada por el periódico El Vigía y que estamos festejando a través de esta serie de entrevistas con mujeres destacadas de la política, de la empresa. Y en esta ocasión tenemos a la licenciada Alejandra Camargo Gutiérrez. Ella es pues una mujer dedicada a la educación, pero actualmente desempeñando tareas de regidora por el Partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de la ciudad de Ensenada, del municipio de Ensenada, casada hace 18 años, tiene 2 hijos, es oriunda de Mazatlán, Sinaloa, pero adoptada por la ciudad de Ensenada desde los 3 años prácticamente es ensenadense. Ensenadense 100%, así me siento. Muy bien, para no dar más vueltas al asunto, vamos a permitir que Alejandra nos platique pues, cuál es su historia para que la conozcamos, para que veamos su trayectoria como educadora, como empresaria y ahora en esta incursión en la política. Alejandra. Correcto. ¿Qué le parece? Claro que sí. Muy bien. Cuenta conmigo. Si les parece, nos quitamos los cubrebocas, estamos cubriendo la sana distancia, estamos respondiendo a los protocolos como debe de ser, como todos lo tenemos que hacer en casa y en nuestra vida cotidiana, para que usted conozca a Alejandra y para que podamos dialogar y pues platicar a gusto y conocerla un poco más. A ver, cuénteme, usted fue... Interag es un organismo afiliado a Rotarios, ¿entiendo? Es correcto, es de los jóvenes. A ver, cuénteme, ¿qué es Interag? Aparte de ser de los jóvenes, ¿qué hace? Es labor social, es el apoyo a la comunidad, obviamente al ciudadano vulnerable. Estuve 3 años en Interag en mi época de secundaria. Te estoy hablando que tenía de 12 a 14 años. Platíqueles poquito nada más para que tengan el contexto, porque hay gente que conoce el Club Rotario, lo conoce muy bien, pero hay gente Así es. El Club Rotario está en la etapa de Interag, en donde son jóvenes a partir de los 12, 13 años, y luego sigue Rotarac. Yo ya no continué, eso ya era a nivel preparatoria, pero durante esos 3 años hacían muchos intercambios con Estados Unidos, con San Diego en específico. Venían americanos también que pertenecían a Interag y realizábamos labor social y actividades para la convivencia sana con estos jóvenes. Muy bien. Y en este proceso de vida usted también estudió Derecho. Estudié Derecho. A ver, ¿cómo está? Quería ser penalista. Universidad Panamericana de Guadalajara. Así es, me fui a estudiar, terminando la preparatoria, me fui a estudiar a Guadalajara. Siempre me enfoqué en los derechos humanos. Decidí estudiar, obviamente, Derecho, pero a mitad de la carrera, 2 años de carrera en la Universidad Panamericana, decidí cambiar el rumbo y siempre tuve la vocación de estar con la niñez. Siempre me llamaron la atención. Siempre me decían que era muy niñera. Muy bien. El único son las siglas de la universidad. Es Universidad de la Comunidad, que pertenece a la Autónoma de Guadalajara. Muy bien. Y ahí estudió puericultura, licenciado de puericultura. Puericultura es la cultura del niño. Ves desde la gestación hasta los 6 años en diferentes áreas en el desarrollo del niño. Puedes ver psicología, pedagogía y ves hasta primeros auxilios. Y en ese contexto usted se involucró en proyectos educativos. En el área educativa, exactamente. De ahí empecé a estudiar puericultura e inmediatamente me puse a trabajar. El trabajo siempre fue inculcado en mi familia. Mi papá viene en el ámbito, siempre trabajó en el ámbito marítimo. Se desempeña aquí como piloto de puerto. Mi mamá siempre incursionada, obviamente, como ama de casa y ahora sí que incursionada y preparada y todo para nuestra educación, ¿no? Estaba 100% con nosotros. Empecé a trabajar. El trabajo siempre lo he visto en mi casa. Entonces, empecé a trabajar desde que inicié la carrera de puericultura. Y siempre es importante empezar, pues, de abajo. ¿Y trabajaba trabajaba en el colegio, en La Paz. Empecé como asistente, cambiando pañales, haciendo asistente de diferentes niveles de preescolar y de educación inicial también. Y de ahí, obviamente, escalé, tanto como asistente, para ser titular del grupo por 3 años.
Me quedé todavía un año, después de terminar la carrera, un año allá trabajando exclusivamente. Y después regreso a Ensenada y traía siempre la inquietud de qué hay aquí en Ensenada en cuestión educativa. Y me enfoqué muchísimo, obviamente por mi carrera, en la estimulación temprana, que estaba en boga. Que hace muchos años había una pequeña escuelita de estimulación temprana y la gente todavía no tenía esa cultura y estaba preparada de qué era la estimulación temprana, porque hay muchos mitos sobre la estimulación temprana. Es que ¿para qué lo estimulo si no lo necesita? O eso es para niños con capacidades para discapacitados, ¿no? Que tienen algún trastorno, etc. Entonces se va muy enfocado a eso, pero la realidad es que la estimulación temprana no es enfocada en eso. Claro, ayuda a todos, pero en sí no está enfocada a eso. Y fue cuando, platicando con mis papás, porque es una empresa 100% familiar, me puse a investigar sobre la estimulación temprana, qué empresas había, y es cuando incursionamos y traigo la franquicia Gymboree Juego y Música, que es a nivel mundial la número 1 de estimulación temprana. Y en el país somos 55 franquicias. A ver, ¿y qué es la estimulación temprana? La estimulación temprana es el estímulo, obviamente, del niño en diferentes áreas para el desarrollo de las habilidades. Cognitivo, socioemocional, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina. Ok. Entonces, no es lo mismo la puericultura que ser una educadora... Una normalista. Normalista. No. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el área psicológica del niño en cada una de sus etapas, desde cómo se comunica y cómo piensa. Por etapas. Estás hablando de los 0 a los 6 meses, de los 6 a los 12, de los 12 al año y medio, y te vas hasta los primeros 5 años de vida, que los primeros 5 años de vida es donde el alumno, el niño, es una esponja en aprendizaje. Y es la base de la educación. ¿Y esta escuela suya, esta franquicia Gymboree, no es un jardín de niños entonces? No, estimulación temprana son clases particulares de estimulación donde va con el papá y es una paternidad positiva que enseñas al padre cómo entender a su hijo. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. A ver, ¿y esto hace las veces de preescolar o es Después paralelo de ahí, a preescolar o cómo funciona? Es la metodología, Gymboree maneja la paternidad positiva, el dedicarle 45 minutos de calidad a tu hijo cuando estás obviamente metido en el trabajo, las dos partes, tanto mamá como papá, porque en la actualidad los dos trabajamos por necesidad o por gusto, y es ir con tu hijo y dedicarle esos 45 minutos y enseñarte a ti, papá, cómo entender y cómo trabajar, cómo enseñarle a tu hijo. Con clases particulares. Es algo muy complejo. Dicen, ay, es muy fácil. No, porque tienes que, para el padre de familia, el que sea escuchado, es un desahogo para ellos y es hacer de terapeuta. Por eso trabajo con puras psicólogas. Es prepararlas, obviamente, a cómo trabajar con el niño, que sean especialistas en el desarrollo en cada una de las etapas del niño, que los entiendan y los comprendan. Entonces, trabajas a la par con el papá y con el niño. Entender el carácter del niño, entender cómo se quiere comunicar y qué es lo que quiere comunicar. ¿Y eso funciona como ir a la escuela o funciona como ir al psicólogo? Funciona como ir a la escuela, pero es un complemento para el padre el ser escuchado. O sea, el niño está en el jardín de niños. El niño no, tú vas con tu hijo a clases de estimulación temprana, okay, pero eres escuchado como padre, te entiendo como papá y te apoyo con tu hijo. Okay. Son 3 cosas. Vamos. Después de ahí, esta franquicia Gymboree a nivel nacional va junto con una franquicia que es a nivel nacional, que es educación inicial y educación básica, nada más en la parte de preescolar. Pues estamos platicando de algo que no es así como que común, ¿no? Así es. No es algo que vamos a encontrar todos los días en cualquier parte. No. ¿Cuántas escuelas como estas podemos encontrar en Ensenada? Una. La suya. Así es. Bien, pues es muy interesante que sepamos esto. Es algo que se disfruta. Y esto lo hace Alejandra Camargo. Vamos a seguir platicando después de este brevísimo corte. Regresamos.
Ya regresamos a Perfiles a propósito del Día Internacional de la Mujer que empezó este 8 de marzo y que en el Vigía estamos celebrando con esta Semana de la Mujer en entrevistas con pues mujeres destacadas en el ámbito empresarial, en el ámbito político, y en este caso se junta Así es, va combinado. La cuestión de la educación con el tema político, pero como ahorita estamos en el tema de la educación, yo quisiera que desde su perspectiva como educadora, como gente relacionada con la formación de los niños, inclusive de los padres de familia, así es, ¿cómo está viendo el efecto, las consecuencias que nos está dejando la pandemia en la educación de los niños? Consecuencias muchísimas. Desde el estado emocional del niño, el estado emocional también del padre de familia, porque lo estás enseñando a ser maestro, padre, que lleve comida a su casa, que trabaje, tener el control tanto de su casa como de sus hijos. Ser maestro y ser padre a la par. Es complicado. ¿Qué efectos puede tener ya en el ámbito educativo en un niño? Obviamente un rezago educativo, pero en un alto porcentaje, y a nivel nacional se está viendo también que no todos los padres de familia inscribieron a sus hijos a las escuelas porque creyeron que esta pandemia era por cierta temporada, por ciertos meses. Entonces, ¿para qué ingresarlos a la escuela? ¿Para qué pagar una escuela? ¿O para qué llevarlos también en cuestión de educación pública? ¿Para qué hacerlo si los maestros a veces no hacían el desempeño porque no tienen las herramientas, porque no estaban preparados? Y es sacar estrategias de la manga, ¿sí? Porque nadie nos enseñó cómo hacer la educación virtual. No estábamos preparados y de la noche a la mañana tienes que sacar todas las estrategias y herramientas de trabajo que no tienes para poder dar esa enseñanza al alumno. A ver, los actores que intervienen en este proceso educativo, que es el padre de familia, es el padre, que es el maestro y el alumno. El alumno. Ninguno estaba preparado. Así es. Entonces ahora nos dicen, pues vas a dar las clases virtuales. Ya no es presencial, enseña al niño a través de la computadora. Cuando tú tienes que estar supervisando el aprendizaje, cuando tienes que estar supervisando el desarrollo emocional del niño. Conocer a cada uno de los alumnos para saber qué estrategia le funciona a uno y qué estrategia le funciona al otro. No todos caben en el mismo cuadro. Y además que hay otro elemento ahí que creo que es importante. Muchos alumnos nunca habían visto al maestro ni a sus compañeros de estudio porque, ¿no?, en el trance de un grado a otro, así es, nos agarró la pandemia. Así es. Ha sido difícil para los niños porque sí han manejado muchísima ansiedad, y yo creo que en todos los niveles, desde ahora sí que educación básica hasta superior. Es un cansancio emocional que traen. Es un cansancio ya estar a través de la computadora. Te puedo decir que en el preescolar ahorita se está trabajando en lo particular 2 horas, depende del nivel del niño, porque estás manejando el inglés y el español, estás manejando diferentes temas dentro de cada uno del español o de las clases de inglés. Es muy complicado para el niño, y el padre de familia tiene que, en nivel preescolar, sí tiene que estar sentado, supervisado por parte del padre de familia, el alumno, ¿no? Eso demanda mucho tiempo para el papá que trabaja, o que tiene 2 hijos, o que tiene 3 hijos. O sea, ¿quién le dedicó tiempo? Entonces empiezan a priorizar, pues prefiero ponerle importancia al de secundaria o al de primaria que a uno de preescolar, cuando siendo que la educación básica es desde los 3 años, y las bases de la educación inician al preescolar. Qué dramático, porque ¿qué va a pasar? Porque la tendencia oficial, ¿no?, del gobierno o de las escuelas es no regresar, es no reempezar, ¿no? Así es. Como que se quiere que de alguna manera pues brinquemos ese trecho que ya llevamos un año como si lo hubiéramos cursado. Va a quedar un déficit ahí. Pero muy grande. O sea, este año sí es un año, los que no tuvieron esa continuidad educativa, sí va a ser un año perdido, va a haber un rezago que al siguiente ciclo escolar, pues vas a empezar de cero. Porque hay 3 grupos ahí: los que de plano desertaron,
Exacto. Por alguna razón no están, ¿no? Los que no tuvieron las herramientas de trabajo, como obviamente como una tableta, Claro. o el teléfono del papá, o que no pueden pagar los datos ni el teléfono a veces porque para que el niño esté conectado, porque es para uso personal, o simplemente no llega el internet. Sí, claro. O sea, aquellos que lo están tomando de manera Así es. intermitente, a medias, Exactamente, ¿no? así Y es. finalmente el grupo menor, minoritario, que pues está de alguna manera, que tiene todas las posibilidades de, pues, medianamente Económica. sobrellevar la situación, ¿no? Así es. Va a ser un año muy complicado el siguiente en el ámbito educativo en todos los niveles. Esa es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el arranque del siguiente año, del siguiente nivel? Debe de haber una regularización en cada una de las aulas, en cada uno de los niveles, de regularización de cómo vienen los niños, cómo están llegando, cómo los estoy recibiendo yo, maestro, para saber de dónde partir. Híjole, qué complicado, ¿no? Porque Sí. en esto de la educación hay mucha política, ¿no? El tema sindical, pues, influye muchísimo en la calidad Sí, educativa. y hay muchos maestros que sí tienen puesta la camiseta y que hacen todo lo Pues posible. ese no es el problema. Pero el problema es que también hay muchos que no la tienen puesta, ¿no? Así y es. ahí, pues, ¿cuántas veces nos hemos perdido semanas por razones las que usted quiera? Por los salarios, Por lluvia, las por los huelgas, salarios. por conflictos sindicales, por las Así es. titularidades de los contratos colectivos, por X, Y y Z. Sí. Y siempre decimos que vamos a recuperar y que vamos a recuperar y que vamos a recuperar. Y difícilmente se da, y bueno, eso nos lleva arrastrando a una situación en la que ahorita estamos en el lugar 100 de 144 en la educación. Sí. Ahora se nos atraviesa la pandemia y ¿a dónde iremos? Y está ahí? peor. Está peor. Va a ser iniciar y ver cómo estás recibiendo a los alumnos para saber de dónde partir, porque no puedes continuar el siguiente nivel si no cursaste el anterior. No puedes estar enseñando otros temas o haciendo otro tipo de estrategias por cuestión de edad o por cuestión de madurez del alumno si no le diste la base el año anterior. Como experta, porque además esa es la edad más sensible, ¿no? Así es. Entre jardín de niños y primaria. Y primaria. Son las bases, se implementan ahí las bases. ¿Cuál sería una propuesta de solución de su parte? Entendiendo que es un tema multidisciplinario, ¿eh? Claro. Pero creo que vale la pena tener la opinión de alguien como usted que tiene una formación, ¿verdad? Sobre todo en esa parte más íntima del niño, ¿no? Sensible. Más sensible. ¿Cómo le haría yo? Sí, ¿Es ¿cuál la sería pregunta? una propuesta? ¿Una propuesta? ¿Qué propondría, no? Para el siguiente ciclo escolar. Desde su perspectiva. Desde mi perspectiva se puede hacer un plan de trabajo conforme a las necesidades del alumno, dividido en pequeños grupos para poderles dar la atención pertinente y personalizada. Es decir, no es lo mismo Juan que Pedro. Juan pudo a lo mejor aprender a través de la computadora, Pedro no lo pudo. No pudo hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cuestión de atención, por la cuestión del apoyo del padre de familia que tuvo que salir a trabajar y lo tuvieron que dejar solo. Entonces, es implementar las estrategias con herramientas de trabajo y estrategias obviamente educativas acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos con pequeños grupos y con colaboración de los padres de familia. Qué difícil, ¿no? Pero no es imposible. Es posible. Sí. Muy bien. Tal vez en el ámbito privado y en el ámbito público pues haya diferencias. Es muy diferente. Eso sí, es muy claro. diferente, ¿no? Y las oportunidades obviamente son totalmente diferentes en las escuelas públicas que en las particulares. Ese es uno de los grandes problemas que nos está haciendo evidente la pandemia, la desigualdad social. Así es. Porque esto pues pone a unos en la posibilidad de remontar y a otros pues prácticamente sin esperanzas, ¿no? Y de alguna manera eso va abriendo la brecha de la desigualdad. La abre más. Cuando pues en las políticas públicas en teoría lo que estamos buscando es cerrar esas brechas. Así es que sea una igualdad, ¿no? Y una equidad, Muy lo bien. cual no es. Si le parece, Alejandra, Camargo Gutiérrez, vamos a seguir platicando ahora sí desde las perspectivas políticas públicas, qué es lo que podemos hacer para pues enfrentar no solamente el tema de la pandemia, de la educación, sino también de los problemas generales de la comunidad. Claro. En el siguiente segmento vamos a seguir platicando
de este tema con la licenciada Alejandra Camargo Gutiérrez, licenciada en Puericultura. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso en Perfiles, la serie de programas a propósito del Día Internacional de la Mujer que inició este 8 de marzo, que en el Vigía convertimos en la Semana de la Mujer, en la entrevista con la licenciada Alejandra Camargo Gutiérrez, licenciada en Puericultura, empresaria del sector de la educación. Así es, ámbito educativo 100%, y regidora. el cual disfruto muchísimo. Y regidora. Y regidora. Cuénteme, ¿cómo que de educadora y todo lo demás a regidora por Movimiento Ciudadano? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue algo muy chistoso, bueno, en mi familia. Por parte de mis padres, pues nunca habían incursionado en la política. En particular, por parte de mi papá, hay un tío que siempre ha estado incursionado, o siempre ha estado en la política, empresario, etc. Mi esposo y la familia de mi esposo siempre ha estado 100% en la política, en la administración pública. Y yo siempre en el ámbito educativo, en mi empresa familiar, desarrollándola, etcétera, invitan a trabajar. Hay un acercamiento por parte de la química Elvira Romero, el cual agradezco la invitación. Lo pensé, porque nunca había incursionado, aunque siempre había estado relacionada y escuchando a mi esposo, a su familia o a mi tío hablar de política, de la administración, etcétera. Siempre me había mantenido al margen, ¿no? Pero obviamente también de repente dando mis opiniones en cuestiones en los domingos familiares, ¿no? Me invita, acepto la invitación, pero sí me costó un poco de trabajo el tomar la decisión de decir, ok, sí voy. Porque para mí no es algo fácil, soy una persona muy comprometida. Soy una persona que me gusta la excelencia. No existe la perfección, pero sí la excelencia. Muy organizada. Entonces era dejar mi empresa, mi vocación, para dedicarme obviamente a la administración pública, a la regiduría. Sí lo pensé durante unas semanas, qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo dejar, qué se debe de hacer, qué es una regiduría. Me puse a estudiar, me puse a leer y pues heme aquí, lo he disfrutado. O sea, ¿le gustó la política? Tú una vez me dijiste, yo te dije, yo no soy política y se me quedó grabado, sí eres. Cuando estás incursionando ya haces política de alguna u otra forma, ¿no? Y se me quedó grabado lo que me dijiste. Y entonces, efectivamente, así es. Haciendo política. Así es. Sí me gustó, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido muy pesado, es mucho trabajo. A veces lo que conlleva una regiduría es muchísimo trabajo, el estar obviamente trabajando por iniciativas pro al ciudadano, pro a tu municipio. Lo que más he disfrutado y lo que más me ha gustado es la gestión social. El ir a tocar la puerta, el que te toquen la puerta de tu oficina y el recibirlos. Yo soy una regidora de puertas abiertas. Me tocan la puerta, pásele, ¿qué gusta? ¿Cómo lo puedo apoyar desde la regiduría? Y obviamente lo que me corresponde como regidora hacer. Y si se puede más allá, pues más allá. Claro. ¿Por qué no? Sí, ahorita hablamos de una problemática que es la de la educación a propósito de la pandemia, ¿no? Ajá. Del COVID y toda esta problemática psicosocial, ¿no? Económica también. Así es. Porque el problema educativo es multidisciplinario, ¿no? Al final de cuentas. Pero no es el único problema. Tenemos problemas en la ciudad, tenemos muchas carencias, tenemos muchos rezagos. Rezago económico, inseguridad. El propio gobierno a su interior tiene déficit financiero. Así es. ¿no? Algunos problemas de
de solvencia nómina, de solvencia nómina económica, no tiene todos los recursos para prestar los servicios que la ciudad requiere. En todos estamos, bueno, en pocos estamos bien, pero en muchos estamos... Podemos estar mejor. Podemos estar mucho mejor. ¿Cuál ha sido la aportación, ¿no? De la regidora en esta incursión en la política? ¿Cuál ha sido mi aportación? Mi aportación ha sido, bueno, primero soy presidenta de la Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Participo en obviamente otras comisiones, pero en el ámbito educativo pude estar apoyando dándoles herramientas, a los alumnos, a cualquier estudiante, becas a los estudiantes, a todos los jóvenes. Lo importante es que sigan estudiando y no se rezaguen. Estuve apoyando al ciudadano de diferentes maneras, desde obra de lámparas de iluminación en la calle, apoyo en la recolección de basura, apoyos de material de construcción, apoyos, despensas. Y en el ámbito ya de puntos de iniciativas, estuve trabajando apoyo obviamente a la mujer, obviamente contra la violencia de género, con el primer pacto municipal contra la violencia de género. Muy bien, sí que se firmó hace unas 3 semanas, ¿no? Se firmó en el mes de noviembre. En noviembre. En diciembre iniciamos el foro. Fue el foro. Fue foro. Y de ahí se sacaron obviamente las políticas públicas de qué se iba a tratar y cómo iba a funcionar. La semana pasada fue que tuvimos en la comisión y se aprobó el apoyo, por ejemplo, con patrullas para el área de violencia intrafamiliar, porque obviamente con la pandemia ha habido un mayor índice de violencia intrafamiliar. Muy bien, pues está de boga, está ahorita muy fuerte los movimientos feministas. Así es. Entiendo que en el ayuntamiento están más o menos parejos, ¿no? Hombres y mujeres. No. Es más, ¿pudieran ser más mujeres? Son más hombres. Son más hombres. Sigue siendo. Ajá. A pesar de las políticas públicas. Es correcto. ¿Cómo se siente en ese ámbito? Yo como mujer... Mujeres, sí, y en su actuación, ¿no? Ajá. ¿Qué tanta libertad? ¿Qué tanta...? Bueno, en la regiduría sí somos 7 mujeres, ¿eh? Sí. Sí somos mayoría. Entonces, sí son mayoría. El cabildo. En el cabildo, a eso me refería. Pero como funcionarios, no, pues sí, obviamente es mayor porcentaje de hombres. O sea, que en los funcionarios de elección se han validado las políticas públicas, ¿no? La acción positiva. Sí. No en el gobierno. Entiendo que hay mucho que hacer todavía. En todos los gobiernos en general, ¿no? A ver qué resultados. En la equidad, lo que corresponde a la equidad de género. Así es. Muy bien. Las mujeres también somos capaces de... Sí, usted ya es regidora. Así es. Pero ¿qué tal si fuera candidata a regidora? ¿Cuáles fueran sus propuestas ahorita viendo la problemática de la ciudad? Propuestas. Las propuestas serían en cuestión de seguridad, por ejemplo, o en cuestión de que haber tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de alumbrado, tenemos problemas, pues tal vez ya no tanto recolección de basura, pero seguimos teniendo problemas con las calles en mal estado, no todas, pero en la cuestión de seguridad es un tema muy delicado. Es un tema que a todos nos aqueja. Nunca habíamos visto una Ensenada con tantos homicidios y siendo casi el número 1, ¿no? El tema de la simplificación administrativa también, sí. ¿No? La regulación. Creo que en la cuestión de seguridad, una de las propuestas o soluciones podrían ser el trabajar la cuestión de la atención de salud mental, en la cuestión de adicciones, en la cuestión de trabajar la educación. Y obviamente que sea una coordinación en la cuestión de federal, estatal y municipal con las estrategias pertinentes y adecuadas acorde a las necesidades que estamos viviendo aquí en Ensenada. Y no hay una coordinación. Al final del día no hay una coordinación, no hay unas estrategias, no hay un plan estratégico en la cuestión de
de inseguridad. ¿O tú la ves? No, bueno, No la vemos. pues es que los resultados... ¿Cuáles son las estrategias? Los resultados nos lo hemos planteado muchas veces. Sí. Aparte los resultados hablan por sí mismos, ¿no? O sea, estamos hablando de... A nivel nacional. Sí, claro, no Sí. estamos refiriéndonos particularmente al municipio de Ensenada, pero bueno, si lo vemos a partir de los resultados, pues sí, hace falta una estrategia, Así es. hace falta una verdadera coordinación. Así es. Creo que la propia autoridad municipal ya lo ha planteado, ¿no? Ha habido conferencias de prensa donde se está convocando a la federación para Así que es. concurra a la solución del Pero del al problema, final ¿no? del día... ¿Qué podemos hacer desde el gobierno municipal? ¿Qué podríamos Al final del día, el gobierno municipal es responsable de tener esas estrategias acorde a las necesidades de Ensenada. Y no las hay. No hay una coordinación, federación, estado y municipio. El municipio es el responsable de tener esa coordinación y de implementar las estrategias. No las hay. Hace falta, pero se puede atender también, como te hice mención, la atención a salud mental, la atención, trabajar contra las adicciones. Hay cosas que pudiera hacer, pues. Así es. No está en su competencia, porque finalmente la mayor parte del crimen organizado es de orden federal, ¿no? Pero sí está. Pero es tu responsabilidad como incumbencia. municipio también. No, porque estamos hablando de la población municipal, Así es. ¿no? Del ámbito de gobierno, Así es. de la autoridad No municipal. no puedes quitarte y no ser responsable o lavarte las manos con que a mí no me compete. Te compete porque estás al frente. Te compete porque a ti, como presidente municipal, la seguridad de tus ciudadanos. O por lo menos le incumbe, ¿no? Sí es de su incumbencia, ¿no? Así es. Tal vez legalmente no es una competencia legal, pero sí hay una incumbencia por tratarse de tus ciudadanos. Exactamente. O los ciudadanos de tus. Tú eres la cabeza. Bien, pues una reflexión final para las mujeres que tienen planeado que están entrando al ámbito empresarial o político. Para una mujer que desde la empresa está incursionando en este ámbito. ¿Qué planes? ¿Cómo se ¿Planes ve para dentro mí? de 3 años, 5 años? Mire, yo termino ahora la regiduría, me regreso a trabajar obviamente a mi empresa, a la escuela, y como me encantó la gestión social, bueno, que siempre la he hecho desde Interac, desde la secundaria, desde que también inicié la empresa, la escuela, empecé a trabajar a la par el apoyo a una escuela en Maniadero, Parte Baja, Landa G, con otros obviamente amigos, de mi círculo de amigos, apoyando a la escuela, haciendo gestión social, apoyando. Entonces quiero seguir apoyando, a la par trabajar con la escuela, porque hay mucha necesidad. ¿Participaría en otros proyectos políticos, ya sea de elección o ya sea de designación? Si le invitan a alguna... No sé, pudiera pensarlo. Claro que sí, ¿por qué no? Muy bien, pues Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por aceptar la invitación. Creo que tenemos pues una semblanza, la manera de ser, de pensar y de actuar de una mujer como Alejandra Camargo Gutiérrez, que tiene esta licenciatura Puericultura. pues puericultura, ¿verdad? No muy común, pero que nos deja pues una gran enseñanza de lo que es la educación vista desde otra perspectiva. Así es. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. A usted muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en esta serie de perfiles.